Oye, Paco, ¿qué tan diferente ha sido escribir de las mujeres a un lado de estos personajes que ostentaban el poder a hablar de esos personajes, los responsables, entre comillas, directos, porque creo que está para debate después de lo que estás publicando en Las Damas del Poder, quién y cómo se controlaba desde los pinos el poder en nuestro país, al menos el poder político desde la presidencia. ¿Qué tan diferente, si acaso, ha sido armar este libro en comparación a otros, Paco? No, este es mi libro más complicado, Vicente, es mi libro más difícil verdaderamente. Es un libro que hay que buscarle cómo fueron construyendo las primeras damas un mundo alterno, ¿sí? Cómo se fueron adueñando de los secretos de Estado y cómo se hicieron intocables. Ciertamente hay cosas que conocemos, pero hay cosas que no conocemos. Por yo te platicaba de Paloma de Cordero, de la Madrid. Hay encontrar al policía que la llevó en caravana a San Juanico y que no quisieron pasar por San Juanico cuando allí era la desgracia, sino que le dieron la vuelta como a 5 kilómetros de San Juanico. Encontrar eso es complicadísimo, uno. Dos, que la gente hable sobre ellas a una hora es complicado porque la prensa no publicaba nada sobre estas primeras damas. No, de la que más publicaban, mira, era de Carmen Romano Nolc, que era una pianista que si se iba a acostar con los elementos del Estado Mayor Presidencial, que si verdaderamente tenía como 50 pianos de cola. De ella se conocen muchas cosas, y de José López Portillo también, como todas las amantes que tuvo, pero documentarlo, reconstruirlo, sí es más complicado porque hay cosas que son muy oscuras, hay cosas que solo el Estado Mayor Presidencial sabe lo que verdaderamente pasó, sabe hasta dónde llegaron las primeras damas, las tenían vigiladas 24 horas, era imposible que no supieran lo que estaba haciendo una primera dama, o si se robaba algo o no se robaba, o cuánto gastaba. Las primeras damas no pagaban en efectivo, ellas tenían a disposición todos los recursos de la presidencia, Vicente. Así que para mí es mi libro más complicado. Y yo te decía que para escribir un libro como García Luna o Las Damas del Poder, sí lo tengo que disfrutar, pero este libro me sacó canas verdes, me llevó más tiempo reconstruirlo, el armado y después la revisión, así que es más difícil, pero reconstruir un mundo alterno de corrupción a donde muchas cosas se conocen solo en secretos de alcoba es complicadísimo, pero al mismo tiempo cuando sale tú ves, yo ahora tengo entre el sábado y el domingo, he recibido mensajes personales o a mi correo electrónico, he recibido, mire, se acuerda que la señora hizo tal, de tal forma que ya en este momento, si me lo pidiera la editorial, puedo hacer una revisión de ese libro todavía con más datos que son verificables, que son comprobables, porque me lo están pasando. Me escribió alguien que seguramente trabajó en el Estado Mayor y me dijo, oye, te faltó esto. Sí, hay una reacción, hay una ah, hay una reacción, y lo que me costó de trabajo, yo digo, valió la pena. ¿Por qué? Porque la gente se está metiendo al libro, Vicente. Paco, ¿alguna razón que puedas percibir por qué no se escribía sobre las primeras damas? ¿Por misoginia? ¿Por protegerlas? ¿Por qué? ¿Por qué no se hablaba de esta figura de la primera dama siendo la persona que se iba a la cama y se despertaba con el que se supone mandaba en nuestro país, Paco? No, Vicente, la explicación ahí es muy clara, es muy sencilla. Hay una, porque la prensa estaba vendida. Eso es una. Si, no hay periodo de este país en el que la prensa vieja, en el que la prensa corporativa no haya jugado un papel de cómplice, un papel de confidente, pero confidente secreto que nunca iba a publicar nada. La prensa vendía su silencio o se autocensuraba, que eso es gravísimo, o se dejaba censurar, que también es gravísimo. Entonces las primeras damas formaron un universo que nadie
quería tocar y que tenía muchas veces miedo a tocar, así que se quedaron allá aisladas hasta que llegó Marta Sagún. De pronto nos enteramos que entre las primeras damas hay corrupción, luego llega Margarita y nos enteramos que sí, verdaderamente hay corrupción, o la Gaviota, pero aún con ellas hay ciertos aspectos que no se tocan. Entonces, ¿por qué no se tocaban? Pero hay cosas que tú dices, no se publicaban en la prensa. ¿Por qué? Por la corrupción de la prensa. Hay que ver cuánto dinero les entregó Enrique Peña Nieto, cuánto dinero les entregó Calderón, o Fox, que abiertamente trabajó para la prensa, abiertamente. Y los otros presidentes hacia atrás también tenían una prensa muy controlada, muy vendida o muy sometida, así que a los reporteros ni siquiera les interesaba. Mira, si no era para cubrir informaciones de que fueron al centro comercial, inauguraron una zapatería, una obra de teatro, o fueron a la Sinfónica. Fuera de eso, nadie, todavía hoy no se meten con ellas. Eva Sámano de López Mateos es casi figura mítica sagrada, lo mismo que María de los Dolores Izaguirre Castañares, que nadie la conoce, pero saben que existió, y que era una mujer elegante, que tenía abrigos de mink, de zorro, que era, mira, antes de que la Gaviota se vistiera con modistos de alta costura, María de los Dolores Izaguirre Castañares era especialidad, era una mujer que era tramposa, a la que le gustaba el juego, que controlaba lupanares, que controlaba prostíbulos en Ciudad de México, controlaba prostíbulos en Veracruz, y nadie la conoce, pero todo mundo, por ejemplo, López Portillo cuenta una historia sobre ella, y no ella, sino sobre el primer obispo de Toluca, que es como yo la conozco. Cuenta una historia, y él dice finalmente, para hacerlo corto, dice, lo iba a meter a la cárcel porque el obispo Arturo Vélez Martínez, que es tío de Alfredo del Mazo Maza, se había robado, fíjate, las limosnas, dinero que entró sobre rifas, aportaciones, donaciones para construir la Catedral de Toluca. Y era mucho dinero porque lo había conseguido con ayuda de María de los Dolores Izaguirre. Imagínate, la primera dama pidiendo donaciones, ¿no se las iban a dar? Así que les daban y se lo robaban. Y cuando se muere Ruiz Cortines, dice, pues no le dejé nada a mi esposa, no le dejé nada, ya se habían divorciado. Dice, no le dejé nada porque ella tenía con qué vivir. Pues sí, con aquellas limosnas y otros negocios que hizo a través de la presidencia de la República, se había construido o había comprado, adquirido como 90 propiedades de alto nivel en la Ciudad de México. Sus hijos habían vivido del presupuesto, habían tenido puestos públicos, así que era millonaria gracias a que robaron en parte los dineros para la reconstrucción o construcción de la Catedral de Toluca. Y así cada una le vas encontrando. Por ejemplo, la esposa de Cedillo, que muchas veces se decía que era alcohólica, si no era alcohólica, te das cuenta que la Nilda Patricia vivía con miedo porque su familia, su papá y sus hermanos controlaban aparte del cártel de Colima, fíjate, que deviene finalmente en una de sus facciones en lo que es Cártel Jalisco Nueva Generación, que al que le da forma Genaro García Luna y Felipe Calderón. O sea, todo está conectado, pero no las tocaban. ¿Por qué? Porque teníamos una prensa cómplice, o una prensa sometida, o una prensa bien comprada o bien vendida, que se dedicaba a negociar los silencios, Vicente. O sea, hay una constante. Cada que una primera dama, cada que hay un gobierno, te das cuenta que la prensa jugó un papel importante. ¿Por qué? Porque tenemos una prensa que se corrompió hace mucho, Vicente.